Sumar al programa al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, al abogado Alberto Fernández, que estuvo hasta hace un rato nada más en esta masiva convocatoria que tuvo lugar en el Obelisco, donde entre otras cuestiones se presentó un rechazo muy fuerte hacia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fernández, Gastón Trixuk lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gastón? Bien, bien. Bueno, muy amable, muchas gracias por atendernos. Desde que abrimos el programa, hemos estado hablando de lo que significó y las voces más importantes que fueron teniendo lugar a lo largo de este 25 de mayo a nivel nacional, también, por supuesto, en Mar del Plata. Y decíamos que una de las acciones más importantes pasó por una convocatoria que se lanzó en el Obelisco por parte de la oposición, CTA, CGT, ATE, docentes, movimientos sociales, que también tuvo réplicas en otros lugares. Aquí en Mar del Plata, en pleno centro, también fue masiva, y el reclamo generalizado era el rechazo al acuerdo con el FMI. ¿Cómo valora esta situación, esta decisión del gobierno nacional de acudir al fondo nuevamente? A ver, me parece varias cosas. Me parece que el gobierno lleva 2 años y medio tratando de implementar diferentes políticas económicas que evidentemente no han rendido sus frutos. A esta altura el gobierno, tan solo por los resultados que obtuvo, debería darse cuenta que no tiene sentido insistir con esta lógica, porque si sigue haciendo lo mismo, solo tendrá los mismos resultados. Eso ha generado un malestar muy grande de la gente, que se ha potenciado por el endeudamiento y por la presencia del Fondo Monetario, que en la conciencia generalizada significa lo que efectivamente es, un gran condicionante para cualquier país. Entonces, yo creo que lo que pasó hoy en las calles, el gobierno le tiene que prestar singular atención. Yo estuve en la marcha y le puedo garantizar que la cantidad, como digo yo, de gente suelta, no de gente organizada, que fue a la marcha, era realmente impactante. Y me parece que si el gobierno no toma cuenta de esto y sigue haciendo lo mismo, el peligro es que el malestar social y el enojo social siga creciendo. Y la verdad es que nadie quiere que eso pase. Nadie quiere. El gobierno tiene que corregir, tiene que darse cuenta que lleva 30 meses consecutivos de caída del consumo, que eso solo ha deteriorado la economía del país. Tiene que darse cuenta que bajando el consumo afecta a la producción, que cuando afecta a la producción afecta al trabajo. Tiene que darse cuenta que tomar deuda no es la solución. Y menos recurrir al Fondo Monetario en estas condiciones. Entonces, yo espero, la verdad tengo la íntima vocación de que el gobierno se destabile y haga otra cosa, cambie las políticas que está aplicando. Sin lugar a dudas, la lectura que se hace en líneas generales es que esta convocatoria fue lanzada por la oposición y por aquellos gremios que tienen conflictos por paritarias, entre otros conflictos con el gobierno nacional o el gobierno provincial, se puede entender también. Usted nos dice que era una convocatoria donde se presentó mucha gente que no estaba organizada bajo ninguna bandera. Efectivamente, fue así, yo lo he vivido. Es más, yo he ido a la marcha y no fui detrás de ninguna organización. Y me encontré con un montón de gente que estaba igual que yo. Gente grande, chicos, gente que había ido por las suyas. Insisto que para la conciencia argentina, volver al Fondo Monetario Internacional es un golpe. Insisto en este punto. Por eso me parece que el gobierno tiene que tomar en cuenta este tema. Pero no se trata ya solamente de que vuelva o no vuelva al fondo, sino de que cambie las políticas que está implementando. Ahora, lo cierto, no sé si coincide conmigo o no, Alberto, pero en 2 gestiones y 2 formas de gobernar totalmente distintas, si se quiere, en lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, lo que es el gobierno actual del presidente Mauricio Macri, y sin embargo pasan los años y seguimos teniendo problemas estructurales que parece que nadie puede resolver, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo el déficit fiscal, que bueno, un efecto dominó importante. Quiero decir, empezamos algunos a pensar que esto no lo va a poder resolver nunca nadie, por más que vayan pasando distintas banderas políticas partidarias por la gestión nacional. A ver, hay que entender diferentes cosas, ¿no? Primer tema, hay que entender que el déficit fiscal es siempre malo, y que por lo tanto el combatirlo debe ser una tarea de todos. Cristina dejó un problema de déficit fiscal sin ninguna duda. El problema es que hoy Macri tiene un déficit fiscal que es un 50% mayor que el que le dejó Cristina. La inflación
es un problema, y es un problema porque los argentinos nos hemos acostumbrado a pensar con inflación. Entonces hay una parte de la inflación que se puede explicar técnicamente, pero hay un porcentaje muy alto de lo que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que uno genera solamente para preservarse. Sí, el por si acaso, ¿no? Aumento por Claro, las dudas. exactamente, es el comerciante que dice, uy, veo que está aumentando, yo aumento para no perder yo. Entonces aumenta más de lo que debía aumentar. Ujú, Y esto pasa siempre. ujú, Si ujú. eso a usted le suma el problema del dólar, que la Argentina es el único lugar del mundo donde el aumento de la divisa termina teniendo efectos inflacionarios, eso es un problema muy serio, Ujú. que solo se resuelve prestando la atención. Yo creo que Cristina cometió el error de negar el problema, y recién sobre el final de su segundo mandato le empezó a prestar alguna atención racional cuando llegó un secretario de Comercio llamado Costa, y a quien no conozco porque creo que trabajó bien, trató de trabajar bien, pero sabiendo que iba a demandar mucho tiempo resolverlo, ¿no? Ujú. Mucho tiempo resolverlo. Ujú. Y hay otro problema que ha asomado ahora, que en su momento le asomó a Cristina, que es el problema, sí, y esto sí es un problema estructural, y es que periódicamente la Argentina tiene una demanda de dólares superior a la oferta de dólares que tiene. Entonces los argentinos empiezan a comprar dólares y el Estado no tiene cómo dar respuesta a eso. Y ahí es donde se produce ese cuello de botella, que Cristina lo resolvió con el cepo, Claro. y que Macri lo resolvía tomando créditos. Pero la verdad es que ninguna de las dos son buenas soluciones. Y- Entonces, tengo la sensación que hoy en día el gobierno tendría que estar escuchando a muchas voces para tratar de buscar caminos alternativos. No es el camino de la ortodoxia el que lo va a sacar de este tema. Ujú, Por el camino de la ortodoxia todos los problemas se profundizan. ujú. Y me parece que él debería estar pensando, inclusive buscando acuerdos. No es posible que este gran acuerdo nacional del que hablan se dé respecto del presupuesto, de la ley de presupuesto. El problema sería buenísimo que empiecen a convocar hoy para ver cómo negocian con el fondo, qué temas negocian, qué alternativas encontramos para ir superando el tema de la inflación. Está clarísimo que el gobierno no tiene la brújula, no tiene la respuesta, porque el tema de la inflación lo complicó el gobierno solo, nadie lo indujo a hacerlo. Y lo mismo pasa con el déficit fiscal, nadie lo indujo al gobierno a aumentar el déficit fiscal, fue su impericia lo que le hizo generar eso. Ya que uno ve estas cosas, y el gobierno seguramente las ve, lo ideal quiere que el gobierno retome la agenda y diga, bueno, ahora voy a consultar a otros a ver qué ideas tienen. Ahora, recientemente, si no recuerdo mal, fue ayer o antes de ayer, ahora con poderes ampliados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, decidió empezar a sentarse en una mesa importante con economistas de distintas ramas, con economistas de distintos incluso bloques políticos partidarios, como para empezar a tomar opiniones de distintos lugares para tratar de encasillar no solo lo que hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino el tema que hace a la inflación, lo que tiene que ver con el dólar. ¿Puede ser este el camino sobre lo que usted manifiesta de abrir un poco la cancha y hacer partícipes a Sí, todos los sectores? a ver, sí, pero la verdad es que él no se reunió con gente que piensa distinto, se reunió con los mismos que piensan como él. Más de lo mismo. Lo citó a Broda, lo citó a Miguel Kigel, lo citó a Riazu, lo citó a alguien más que no, a Miguel Bain. Son los que piensan como él. Ujú, Y él quería que piensen a los que no piensan como él, para ver qué alternativa escucha. claro. Por eso, me parece que sería buenísimo que el gobierno escuche otras voces. Ujú, Yo estoy convencido que por la vía de la ortodoxia el costo que se va a pagar es muy alto. ujú, Y que además es un muy serio problema, porque el que tiene que impulsar esas políticas ortodoxas es un gobierno que carece de mayoría en las dos cámaras del Congreso. Y por lo tanto, su debilidad política es enorme. Y no puede andar rifando apoyo político de este modo. Por eso manifiesta esta preocupación, ¿no? Y por eso el otro día hablaba con un diputado del oficialismo que me consultó, que si yo le decía, mirá, llamen a todos los que piensan distinto a ustedes y traten de buscar un plan, porque ustedes solos no van a poder, porque con este plan solo se van a desprestigiar socialmente y no van a lograr hacer mayorías para poder manejarlos en el Congreso.
Yo espero que Macri lo entienda y créame que le estoy hablando desde el lugar de alguien que quiere que la Argentina deje de caerse, porque seguramente usted y yo trabajamos, tenemos ingresos y mal que mal la llevamos, pero hay muchos que se están quedando fuera del sistema. Y la verdad es que la Argentina tampoco tiene tanto margen para ese tema. Sin dudas, sin dudas. Fernández, no quiero abusar de su tiempo, le hago una pregunta más a propósito de todo esto que estamos hablando, que va un poco en el marco de tal vez los desaciertos del gobierno nacional en las políticas económicas, que influyen directa e indirectamente en políticas sociales también. ¿Qué rol juega la oposición pensando ya en las elecciones del próximo año? Quiero decir, el presidente, incluso la gobernadora María Eugenia Vidal, reconoció que el único que va a apostar hasta el momento, sin saber lo que ocurra en este tramo hasta 2019, que va a apostar por la reelección va a ser el presidente Mauricio Macri. Veremos a ver hasta incluso el costo político que le puede generar la situación de las tarifas, el FMI, entre otras muchas cosas que pueden pasar. Pero la oposición, ¿cómo está hoy y qué oposición ve usted de cara a las elecciones? ¿Unida? ¿Desmembrada? La oposición está en un problema de divisiones internas, pero que creo que poco a poco se van superando, ¿no? La ley de corrección de las tarifas es una muestra de que frente a situaciones extremas la oposición se une. Y yo siento que esos son los primeros pasos de una oposición que se va a unir. Me parece que de inmediato la oposición tiene el deber, la obligación, que tiene cualquier oposición, es controlar al gobierno para impedirle que cometa errores. Uh-huh. Y el gobierno, si quiere convivir con la oposición, llevar adelante una buena convivencia democrática, lo ideal sería que pueda entender finalmente que la mejor convivencia es la que establece a través de un diálogo antes de la toma de decisiones. Porque el diálogo no puede venir cuando ya se tomó la decisión, porque eso es una imposición, no es un diálogo. Claro. Entonces, yo creo que la oposición poco a poco va entendiendo la necesidad de unirse. Y como consecuencia de esa necesidad, cada vez se liman con más facilidad las asperezas. Pero me parece que hace falta mucho más. Uh-huh. Sí, sin dudas. Tal vez parece difícil pensar que algunos sectores sí son más factibles de tomar acercamiento en la toma de decisiones con el gobierno nacional, pero uno piensa en el sector kirchnerista más fuerte y un sector macrista que evidentemente tienen tantas incongruencias que no los imagina en una misma mesa, tal vez sentados tomando decisiones e intercambiando opiniones, ¿no? Esta famosa grieta que nunca se termina. Yo la verdad, con toda franqueza, mire, yo he estado 5 años y medio en un gobierno como jefe de gabinete, y la verdad yo sé de qué se trata de gobernar, y sé lo difícil que es gobernar. Uh-huh. La verdad es que como yo hay mucha gente, empezando por Cristina, que sabe de qué se trata el problema. Ninguno quiere hacer más difícil la tarea de gobernar. Uh-huh. Pero lo que ninguno quiere es terminar avalando políticas que son en perjuicio de la gente. Uh-huh. Eso es algo que el gobierno tiene que entender. Uno siempre está dispuesto a hablar y siempre está dispuesto a colaborar con la gente, no con el gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, colaborar con la gente es hacer lo necesario para que la gente no esté peor. Uh-huh. Uh-huh. No que el gobierno tome decisiones que perjudican a la gente y después llame al diálogo. Porque eso es imponer una decisión que ha tomado, es como una suerte de contrato de adhesión. Me hacen firmar algo que ya está resuelto. Uh-huh. ¿Podría ir Alberto Cristina a pelear una presidencia, tal vez? ¿Cómo está hoy? Falta mucho, no tengo idea, no sé qué es lo que quiere hacer ella, no lo sé. Sé que soy una candidata muy votada, sin ninguna duda. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pero no sé qué es lo que quiere hacer ella, sinceramente no lo sé. Bien, bien. Alberto, le agradecemos muchísimo desde Radio Brisas este contacto. Que tenga un buen 25 de mayo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta la próxima. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, abogado y bueno, una fuente de consulta permanente en lo que hace a la actualidad política, social y económica de nuestro país.